Hey, tú, ¿sabías que en enero de este año la CMF entregó un informe detallado mostrando que el 20% del pueblo chileno está endeudado por más del 50% de su sueldo mensual? Si no quieres llegar a ese nivel, o si ya estás ahí, quédate en este capítulo. Te vamos a dar estrategias y tips para tener una excelente salud financiera. Hola a todos y a todas, bienvenidos al podcast Visión por Dos, donde conversaremos y aprenderemos diferentes temas que les ayudarán tanto a ustedes como a nosotros a convertirnos en una mejor versión de uno mismo. Somos Javier y Sebastián y damos inicio a Visión por Dos. Bienvenidos a Visión por Dos. Oye, agradecemos que hayas vuelto a nuestro podcast y en el capítulo de hoy vamos a hablar un tema que es sumamente relevante para nuestra vida y como lo son las finanzas personales, ¿ya? Es la base para comenzar en la educación financiera, Javier, y dentro de los temas que conversaremos hoy son qué son las finanzas personales, cuál es su importancia, cómo nos afectan nuestra vida, los distintos factores que intervienen, errores, aciertos, ¿cierto? Y entre otros puntos que muchas veces se da por entendido que sabemos y no es tan así, ¿ya? Así que queremos iniciar este podcast con la tremenda información que dijimos al inicio. ¿Cómo estás, Javier? Bien, Sebastián. Bueno, saludar a toda la gente. Muchas gracias por el apoyo, la gente que comparte, que nos comenta, la gente que nos ha estado impulsando y que a veces hemos recibido mensajes agradeciendo también un poco sobre lo que estamos conversando, así que eso nos impulsa a seguir y a seguir construyendo esto. Respecto al mensaje inicial, es bien fuerte. De hecho, esto se publicó en enero de este año 2024, que es un estudio que representa la temporalidad del año 2023. Donde la CMF, para los que no sepan, es la Comisión de los Mercados Financieros. Y si no saben lo que es eso, es un organismo público que se encarga básicamente de fiscalizar todos los participantes en los valores de mercado y los seguros. Y también fiscaliza a todas las instituciones bancarias de Chile. Entonces tiene que ver con todo lo que es el sistema financiero nacional. Entonces ellos levantaron un informe que, como lo dije en el inicio, que revela que una de cada 5 personas presenta alta carga financiera. O sea, y lo peor aún es que es el 50% de su ingreso mensual. O sea, están endeudados más de la mitad de su sueldo, una de cada 5 personas. Tremendo. Por ejemplo, de 100, 20 personas están endeudadas. Tremendamente. ¿Qué opinas al respecto? O sea, Sí, no, eso es un tema que hoy en día ha estado bastante enunciado en las noticias. Todo, por ejemplo, hay mucha información financiera y se ha dado que lo recomendable yo creo que hasta un 25% es algo sano, pero un 50% ya estamos hablando de que si tú tienes 500.000 pesos, ¿ya? Con eso es tu ingreso mensual, 250 ya se te van en pura deuda y te alcanzan 250 para vivir. Es tremendo. Imagínate que si queremos comprar una casa, ahorrar para la jubilación o para un proyecto que uno quiera emprender o cualquier cosa que requiera dinero, ya se hace mucho más complicado el poder hacer estos movimientos de dinero. Entonces encontramos que el tema que hablaremos hoy, que son las finanzas personales, es súper necesario hoy en día para cualquier ciudadano o que maneje dinero en total. exacto, porque este informe que se levanta deja en evidencia la falta de educación financiera que tenemos las personas en Chile, principalmente, pero no me consta que también sea alrededor del mundo. Entonces nosotros también queremos aportar nuestro granito de arena, contarles también sobre nuestra experiencia y cómo nosotros vamos ejecutando nuestros planes financieros, que lo vamos a ir conversando, quizás en este o en más capítulos más adelante. Así que quédense para más y edúquense financieramente, porque si usted se educa financieramente, va a poder lograr todos sus propósitos. Así que sí. Eso. Igual recordar, Javier, que no somos expertos en los temas, pero de esto sí que sabemos mucho. Hemos educado, además, Javier es contador, así que va a hablar con mucho más tecnicismo, con mucho más empoderamiento. Entonces
poner bastante atención en todo esto que vamos a conversar a continuación. Así es, entonces para comenzar vamos a hablar sobre qué son las finanzas personales básicamente. Bueno, las finanzas personales, para poder definirla breve, son un conjunto de prácticas y estrategias que te van a permitir a ti gestionar tus ingresos, tus egresos y tus ahorros de manera responsable. Obviamente, ¿para qué tienen una gestión financiera? Es para, como lo dije anteriormente, es para poder alcanzar tus objetivos a largo, mediano y a corto plazo, o metas, viajes, estudios, etc. Así que eso, finanzas personales básicamente se trata de saber gestionar todo tu dinero, tu patrimonio, para poder alcanzar tus objetivos. Sí, y que muchas veces te descuidas de algo tan simple como de las finanzas personales, de poder, recordemos que desde muy temprana edad ya estamos manejando dinero, ya tenemos que ser conscientes de en qué gastamos, cuáles son nuestros ingresos, en qué debemos gastar sí o sí, en qué no, qué es un deseo, qué es una necesidad, y eso de muchas cosas es un hábito que hay que ir forjando día tras día, y también les va a servir mucho como conexión los otros 2 capítulos anteriores que hemos realizado previamente. Exacto, porque acá estamos mezclando el minimalismo. Obviamente el minimalismo nos va a generar un poco más de holgura en todo lo que es el dinero, pero ¿cómo lo gestionamos? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo podemos tener unas correctas finanzas personales? Sanas. Así que, exacto. Así que acá tenemos algunos puntos. Sebastián, sí que puedes comenzar. ¿Sí? Tú con... Vamos, ya una vez ya definido, vamos a hablar por qué son importantes las finanzas personales, por qué deberíamos darle un rol protagónico en nuestra vida o en nuestro diario vivir. Primero, porque te ayudan a alcanzar tus metas, ¿ya? Porque al tener un conocimiento o una comprensión clara de cómo tú administras el dinero, vas a poder planificar un método de ahorro, ya que es como lo esencial, en base a tus propias posibilidades y lograr objetivos que tú mismo te has propuesto, como por ejemplo, no sé, irse de vacaciones a otro país, obviamente un ejemplo, pero lo primero es hacer un objetivo en cubrir tus necesidades básicas y alcanzar tus propias metas según lo que tú quieres lograr. Exacto, para poder complementar un poco, establecer las metas, hay que tener mucho ojo con eso. Siempre pónganse metas que sean reales. Si te vas no sé, tienes una deuda del 50%, tu sueldo es de 1 millón, te quedan 500 lucas para jugar y te quieres ir al Caribe en 5 meses, es imposible. No te va a dar. Entonces, siempre hay que gestionar de buena manera el tiempo y los recursos potenciales que podríamos llegar a tener durante el plazo para poder maximizar nuestro ahorro. Perfecto. Exacto. Así que eso. También tenemos otro punto, que las finanzas personales te dan tranquilidad. Es obvio, porque ¿a quién no le ha pasado que estamos todos a fin de mes viendo, hay que pagar esto, hay que pagar esto otro, hay que pagar esto otro? Pero ¿qué pasa? Si tenemos un colchón de emergencia o un ahorro previo, las circunstancias que pasen vamos a poder suplir nuestros gastos que son básicos para nuestro vivir. Obviamente, al tener ahorro, la tranquilidad financiera viene en todo sentido, no solamente en tus gastos personales de la casa, sino también puedes generar emprendimientos, puedes renunciar a tu trabajo que no te gusta, puedes tomarte vacaciones si gustas, puedes hacer un montón. Recuerda, porque en los capítulos anteriores también hablamos un poco sobre el minimalismo y los buenos hábitos. Es importante tener tranquilidad mental para poder ser más efectivo en el pensamiento, poder desarrollar un poco más de creatividad. En la parte mental, sobre todo. Por supuesto, y esto te lo da básicamente la tranquilidad financiera, porque a la final, claro, dicen, no, el dinero para todo, el dinero, claro, pero el dinero es el medio que mueve el mundo, entonces necesitamos llevarnos de manera correcta para poder tener un buen vivir. Sí, yo un poquito complementando también, obviamente que va a tener más tranquilidad porque va a controlar, va a tener control sobre tus finanzas, como decía el Javier, y por lo tanto puedes actuar o tomar decisiones con conocimiento y no por emoción o por impulso. Es súper satisfactorio igual tener conocimiento y entender lo que estás haciendo. Exacto. Bueno, tenemos unos tips acá, un poco más abajo. Uh-huh. Vamos a hablar un poco más macro, no nos vamos a ir al detalle, quizá en unos próximos capítulos vamos a indagar un poco más.
pero queremos contarles cómo se puede comenzar bien en esto de las finanzas personales, cómo poder detectar las falencias, cómo poder detectar oportunidades, etcétera. Claro, entonces, tenemos algunos tips de cómo mejorar tus finanzas personales, ¿ya? El primero es conocer tu situación actual y crear un presupuesto. ¿Por qué conocer tu situación actual? Tienes que saber primero cuáles son tus ingresos y cuáles son tus egresos. Y en base a eso, crear un presupuesto, ¿ya? ¿Cómo empezar en esto? Idealmente, utilizar herramientas como aplicaciones de presupuesto que hay gratuitas en la Play Store o en la App Store, o también una hoja de cálculo de Excel, y ahí tú vas registrando tus ingresos y gastos para tener una visión clara de tu situación financiera actual, ¿ya? Aquí registra todos tus ingresos, la mesada, los regalos, trabajos ocasionales, tu trabajo fijo, si eres emprendedor, tus gastos que por venta, etcétera. También registra todos tus gastos, ya sea la comida, el transporte, entretenimiento, el plan del celular, que la plataforma de streaming, etcétera. Lo vas anotando, ¿ya? Idealmente categorizar también los gastos en base a los gastos básicos, ya que son obligatorios, por así decirlo, y los no esenciales, que ya son más por deseo. Entonces, idealmente ajustar tus gastos en beneficio a que no superen tus ingresos, ¿ya? Eso es lo primero. Y en base a eso vas creando un presupuesto y vas definiendo otros objetivos. Javier, ¿tenemos otro? Sí, tenemos otro, pero complementando un poco en el presupuesto, es importante, claro, si tienes... A ver, hay gente que trabaja empleada, que tiene un sueldo fijo, entonces para ellos es mucho más fácil gestionar esto y de crear un presupuesto, porque ya saben lo que ganan mensual. Pero, ¿qué le podríamos decir a la gente que es emprendedora y tiene un sueldo variable? Que, por ejemplo, en mi caso, yo soy variable, tú eres fijo. Sí. ¿Cómo podemos gestionarlo? Voy a contar desde mi experiencia. Uh-huh. Y después yo cuento la mía. Del parte fijo, ¿cómo lo hago? Yo gestiono, bueno, de partida, presupuesto, tiro más o menos, por ejemplo, en un Excel, hilos sobre cuáles son mis gastos fijos, si se puede decir. La casa, transporte, todas mis cuentas que hay que pagar, obviamente, teléfono, etcétera. Entonces, cuando tú ya logras definir todo lo que tengo que salir sí o sí a fin de mes, empiezo, bueno, obviamente, como trabajo de manera independiente, en el blog de notas de mi teléfono, voy anotando todo lo que voy gastando al diario extra. Perfecto. Entonces, tengo primero definido todos mis gastos que van a salir en el mes. Listo, mis cuentas, CMR, tarjeta de crédito, etc. Y en unas notas del teléfono voy creando y anotando los gastos que son como hormigas, si se pueden decir. Que son gastos que a veces no consideramos. Que salen de nuestro alcance. No sé, tomarte un café, fuiste a un cumpleaños, te pusiste una cuota para algo. Entonces, o una junta. Entonces tú te vas haciendo una nota, anotando todos esos montos, y cuando ya se viene acercando obviamente la fase de pago, el proceso de pago, ya tú ir monitoreando y decir, oye, yo más o menos en rango gano esto y mira, estoy llegando más o menos a mi máximo. Entonces así uno va monitoreando. Igual, perdón Javier que te interrumpa, ahí tú ya igual vas promediando según los meses anteriores cuál podría ser tu ingreso o no necesariamente. Sí, porque previamente para poder más o menos tener un promedio de todos mis ingresos, iba registrando ingresos, los ingresos del mes, los registraba y los promedié como en 3 o 4 meses. Entonces yo ya sabía más o menos cuál era mi rango, cuál era la desviación máxima que podía tener. Ya. Por ejemplo, tenía desviaciones de 300.000 en algunos casos. Entonces ya sabía más o menos en qué rango se mueve. Entonces, en los meses de más movimiento. Claro, en los más altos y los más bajos ya sé más o menos cómo fluctúa el sueldo. Bueno, ya teniendo claro más o menos cuánto es el rango que tú puedes llegar a ganar, hace lo que te estoy contando, define tus gastos que son los básicos, tus deudas principales y luego tus gastos hormiga los organizas en tu teléfono. Bueno, al principio igual es un poco estresante porque andar anotando cada rato muchas veces se te olvida, pero háganlo como ejercicio para poder comenzar en esto.
Un hábito. Claro, pero un ejercicio. Yo, por ejemplo, hoy en día ya no lo hago tanto. Porque ya sé más o menos cuáles son mis parámetros. Ya sé que, por ejemplo, no puedo pasarme de tanto en. A ver, de cierto monto en deudas. Sé que de ahí no puedo. Entonces ya lo calculo y lo gestiono. Además, con el tiempo y al saber todos los gastos hormigas que voy teniendo, prácticamente como que me creé un sueldo aparte para mí, de gasto libre. ¿Ya? Entonces tengo un presupuesto. Dentro de mi presupuesto tengo un subpresupuesto que me da para yo poder tener libre, para hacer lo que yo quiera. O sea, todo lo que ganas ya está presupuestado para otro objetivo que no necesariamente tiene que ser productivo, por así decirlo. Por ejemplo, si ya tienes presupuestado, si es que vas a hacer algo el fin de semana, ya lo sacas, o de tu sueldo lo divides en 4 y lo divides en tu objetivo. ¿Cómo es? No, yo tengo, como te digo, sé mi rango, anoto mi promedio de lo que puedo ganar, sé mi máximo de deuda, y me genero yo un sueldo. Es como de todo mi ingreso del mes, me genero un sueldo pequeñito. Ya. Porque en eso consiste poder hacer lo que yo quiera. No sé, me quiero ir a hacer un asado, no me voy a andar preocupando de lo que les conté anteriormente, de ir anotando en el telefonito los gastos hormiga, porque ya tengo un rango que puedo gastar en el mes. El presupuesto sin culpa, le podríamos llamar. Exacto, tengo mi espacio. Y tengo otro porcentaje que es el ahorro, que va fijo. Ese no puede cambiar, eso va siempre. Así que si a veces estoy viendo que me estoy quedando un poco corto, me bajo yo mi sueldo para poder mantener mi ahorro y poder suplir mis deudas. Obviamente, si mis deudas las tengo controladas, sé cuándo vencen, sé cuándo termino de pagar, puedo ir adquiriendo otra deuda que me sea beneficiosa, pero mantenerme siempre en ese rango. Eso es lo que yo hago con mi parte del presupuesto. Igual es difícil. No es algo. Recuerda que lo estoy contando de un lado de emprendedor para la gente que tiene sueldo variable. Ahora, cuando es sueldo fijo, ya es un poco más sencillo, si se puede decir. Así que yo puedo explicar un poco cómo lo hago yo, en este caso, como con un sueldo fijo. Por ejemplo, yo como sueldo fijo ya sé cuánto voy a ganar al mes. Trabaje o no trabaje, entre comillas, feriado o no feriado, da igual. Uno ya sabe cuánto va a ganar. Yo por lo menos lo que hago, yo ya tengo planeado cuáles son mis deudas. Por ejemplo, sé cuánto más o menos gasto en el plan. El plan es fijo, así que sé cuánto gasto de plan, más o menos ya sé cuánto gasto de luz, cuánto gasto de agua, el TV cable, todo el tema. Y ya sé cuánto porcentaje de esas deudas obligatorias, entre comillas, ya sé cuánto me equivale a mi sueldo. Entonces ahí yo ya tengo separado ese dinero, ya no lo contabilizo como tal. Pero el sobrante sí ya lo empiezo a presupuestar. Ya puedo decir cuánto puedo ahorrar, cuánto puedo invertir, con cuánto puedo ya, como tú decías, un sueldo libre de culpa. Entonces, simplemente uno lo que va haciendo es ir jugando con los montos según el objetivo que tenga ese mes. Si por ejemplo yo quiero ahorrar el 10% de mi sueldo, yo ya anteriormente ya lo puedo planificar. Ya sé cuánto menos voy a contabilizar en mi sueldo al siguiente mes. O un ejemplo, si yo tengo 100.000 pesos todos los meses, estoy seguro que me van a llegar 100.000 pesos y yo quiero ahorrar el 10%, ya no contabilizo los 10.000. O sea, ya me estimulo en el cerebro de que voy a tener 90.000 pesos para gastar. En mis deudas fijas, no sé, son 20.000, eso ya a ver si son 20.000 pesos, los saco, ya tengo 30.000 pesos afuera y me quedan 70.000 pesos para otros gastos. Y así lo voy yo presupuestando según los objetivos que voy teniendo. Ahora también están los otros gastos, no sé, un plan de emergencia, etcétera. Pero lo bueno, que a mí eso es lo que entre comillas ahora me gusta de lo fijo, es de que tú lo puedes presupuestar mucho antes, porque tú ya sabes que el mes te va a llegar esa cantidad de dinero. Ahora, a mí me daba mucha curiosidad de cómo lo hacía un emprendedor, y ahora me quedó súper claro de que lo variable, claro, un mes te puede ir muy bien, pero ¿cómo presupuestáis un mes que te va más o menos? ¿Tenía un ahorro anterior para cubrir gastos en caso de que te falte? Ahí hay que ir jugando y hay que ir aprendiendo. Sí, bueno, pero yo lo estoy contando de un modo de que si que estamos recién comenzando, yo no voy a contemplar ahora todo el ahorro que tengo atrás, que es lo que me da tranquilidad. De que de que el trabajo puede estar muy malo un año y puedo vivir igual. Pero para comenzar, vamos a la gente que es emprendedora o que es empleada,
y cómo comenzamos. Eso básicamente. Entonces, para recapitular lo que yo dije, para terminar y cerrar el punto, sacar un promedio más o menos de tu sueldo de los meses, luego ver cuál es tu porcentaje de gasto, crearte un micro sueldo para ti, para libre, y el resto, si es que se puede ahorrar, perfecto, y si no, paga todas tus deudas. Así que vamos a pasar al siguiente tip, si se puede decir, que son define tus metas, que ya lo mencionamos anteriormente. Uno no debe ahorrar o guardar dinero sin un sentido. ¿Por qué? Porque tú al momento de que no le genera un propósito al dinero que tú estás guardando, es fácil sacarlo. Entonces cuando algún tiempo te va a ver corto, oye, pero si tengo estas lucas, la puedo ocupar, o no sé, me he invitado a un asado, pero no tengo para la cuota, pero tengo acá, saco. No, eso no puede pasar. Entonces si tú, como lo dijimos anteriormente, generas una meta específica, con tiempo, con un sistema planificado, ese dinero es intocable. Por ejemplo, acá tenemos que definir metas a corto o a mediano plazo, como por ejemplo ahorrar para un viaje, comprar un teléfono nuevo, herramientas de trabajo, etcétera, lo que tú quieras. También definir tus metas, las metas que nombré anteriormente son para corto plazo. Las metas de largo plazo son para pagar la universidad de tu hijo, comprarte una casa, etcétera. Definir bien y hacer un plan de acción. Ahora, las metas se deben gestionar bajo 5 principios, que pueden ser que las metas sean específicas, definir el qué, el por qué, que sean medibles, que es lo que mencioné anteriormente. De nada te sirve que, me voy a comprar un jet en un año más cuando estáis ganando 2 millones o 1 millón. Imposible. Que sean alcanzables, que va conectado con lo anterior, relevantes para ti, para que te motiven a no sacar el dinero del fondo, y obviamente con un plazo definido. Súper. Eso. Sí. Igual ahí, para complementar el define tus metas, en este caso tú las anotas también, Javier, ¿o no? Por ejemplo, tú como emprendedor, sí, tú decís, hoy, no sé, me voy a fijar una meta este año de hacer esto, otro, y necesito tanto. ¿Lo haces? Sí. Cuesta llevarlo mucho a cabo, pero sí. Tengo una parte donde voy monitoreando más o menos lo que me propuse este año. Por ejemplo, personalmente, este año contabilicé y gestioné antes los gastos que iba a realizar. Por ejemplo, yo tenía este año un propósito de estudiar inglés. Entonces, listo, me fui con ese gasto, ya sé cómo lo puedo pagar, en cuántas cuotas, si lo voy a pagar al contado o en cuotas, y cómo lo voy a gestionar, en cuánto plazo lo voy a pagar, y cuáles van a ser los beneficios que voy a tener, que obviamente van a ser inmensos, aprender un nuevo idioma. Eso, entonces yo me generé como objetivo, 2024, estudiar inglés. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo llego a eso? ¿Cómo puedo estudiar inglés? Hay que ahorrar esto, necesito esta plata, hice cotización, lo puedo pagar de esta forma mensual. Lo podría pagar al contado, pero me quedo sin caja. Claro. Y eso es importante, siempre mantener caja para no generar sobredeuda. Caja, para que la gente que no sabe, es tener dinero inmediato para cualquier cosa, cualquier imprevisto, cualquier compra urgente que necesitas tener caja y no depender de las tarjetas de crédito. Muchas veces necesitas comprar algo que no tienen el medio de pago que tú tienes para pagar, y necesitas el efectivo o la transferencia inmediata. Así que es importante mantener. Pero más adelante vamos a ir detallando sobre eso. Sí, mira, justo ahora el siguiente tips es el mismo que acaba de terminar, así como en la ejemplificación: el reduce tus deudas. Desarrolla una estrategia para pagar tus deudas de forma eficiente, ¿ya? Y ahí yo me tomo lo que dice el Javier. Si ocupar las tarjetas sabiamente, no comprar cosas por deseo, idealmente que no sean de primera necesidad, aún sabiendo de que tengo otras cosas que sí debo cubrir obligatoriamente, ¿ya? Gastar solo el dinero que tienes disponible. Idealmente sabemos que las diferentes situaciones que pueda tener una persona lo puede llevar incluso a ocupar la deuda para poder subsistir. También puede pasar. Idealmente nunca llegar a eso y evitar usar estas tarjetas de crédito si no podemos pagar el saldo completo cada mes, o si no lo podemos pagar cómodamente, ¿ya? Buscar alternativas a las tarjetas de crédito, como tarjetas de débito de prepago, ser consciente de las tasas de interés en la cual yo me estoy endeudando,
y los cargos asociados, ya sea las comisiones por mantención o otros seguros que traen estas tarjetas de crédito, ¿ya? Idealmente, tus deudas. Hay una técnica o un método que yo utilicé cuando me vi un tiempo muy apretado, que se llama la técnica o la estrategia de la bola de nieve, ya que técnicamente donde tú pagas las deudas de menor cantidad a mayor cantidad, ¿ya? No sé, si tiene una deuda de 100.000 pesos y tiene otra deuda de 1.000.000 de pesos, empecemos por la más chiquitita, que es la de 100.000 pesos, la vas pagando y luego te pasas la de 1.000.000 de pesos. Idealmente nunca atrasarse tanto en la deuda, porque obviamente el interés se va acumulando, la comisión también, y idealmente no caer en este tema de verse estresado por pagar las deudas a fin de mes, sino ir cómodamente y entender bien cuál es mi deuda, qué es lo que yo estoy adquiriendo y cuáles son los beneficios y los contras de lo que yo estoy comprando. Por ejemplo, si me compro un automóvil, ya tengo un automóvil y quiero cambiar el automóvil, ¿será muy necesario cambiarlo? ¿Podré estar con este auto 2 años más para poder juntar un capital y poder pagar un crédito hipotecario, un crédito automotriz a menor tasa, a menor cantidad de años? Todas esas cosas hay que ir valorándolas y ir pensando en cómo ir reduciendo tus deudas, cómo ir evitando malgastar y idealmente ser consciente de cuáles son mis deudas y pagarlas a tiempo. Exacto. Hablando sobre la reducción de deuda, recuerden que primero se deben pagar las deudas para luego ahorrar. No existe el ahorro si no se pagan las deudas. Y como lo nombraste anteriormente, tú ocupaste el método bola de nieve, que fuiste pagando las más pequeñas a las más grandes. Y claro, si bien es buen método, pero es buen método. ¿Por qué? Porque te va generando cierta tranquilidad y satisfacción de que vas cerrando ciertas deudas. Exacto, entonces, eso iba a decir. Entonces, si tienes 4 deudas y partes por la más chica, las terminas de pagar y dices, oh, me quedan 3. Ya, bacán. Sigamos con la otra. Y te vas colocando como submetitas pequeñas. Entonces vas. Claro. Pero existe otro modo que se llama la avalancha. El otro método, que personalmente el que me gusta a mí, es tratar de pagar la deuda, no importa si es la más grande o la más chica, sino es la deuda que tiene más tasa de interés. La deuda que más te están engarrotando, que más te están dando el sable, págalas primero. Porque todo ese interés que tú estás pagando lo puedes utilizar para ir aniquilando las deudas que te van quedando. O la puedes meter en algún money market, etcétera, y ir creciendo más todo ese ahorro que te va a generar en interés para poder barrer todas las deudas que te van quedando. Sí, pero todo eso lleva tiempo. Yo soy más partidario del método avalancha. Menos interés, pagar todo lo que tiene más interés y dejar las que tienen menos interés al final. O sea, obviamente ir pagándolas, pero como corresponden. No es que te vayan, si no vaya a pasar a DICOM. Eso hay que dejarlo claro, porque no voy a ser que estéis pagando una pura deuda y la otra la estáis dejando de lado. No. Tenéis que ir pagando igual, pero vais dándole más foco a la más alto porcentaje, ¿cierto? Así. Exacto. Pero ahora hay una nueva forma. Que si ya está hasta el cogote y, por ejemplo, si no eres capaz de suplir la deuda en todos los montoncitos que corresponden, hay otro método que es más loco, más kamikaze, que se llama, bueno, no tiene un nombre específico, pero se podría decir en unificar tus deudas en una sola bolsa. Entonces, ¿cómo lo haces tú? Como sacar un crédito y pagar todo. Exacto. Y quedarte con ese puro crédito. Sacar un crédito de consumo, obviamente kamikaze. Aprendiendo a gestionar el CAE, ver si es que la tasa te conviene en proporción a los intereses de las deudas que ya tienes, entre muchos otros factores. Entonces, ¿qué pasa? Ya, si no te la estás pudiendo, pide un crédito con el banco que de verdad te pueda dar cupo y paga todo y quédate con una pura deuda, que va a ser la del préstamo de consumo. Y dedícate y enfócate y gestiona y aprende cómo y crea un plan para poder pagar esa única deuda que tienes. Y así te olvidas de los otros problemas. Y así te ahorras del método avalancha y del método bola de nieve. Lo bueno de tener un amigo contador es esto, que te educa y te enseña cosas como esta. Así que no, súper, buena. Ya.
ahora continuando un poco con el plan. Entonces, ¿qué fue lo que primero que teníamos que hacer? Crear el presupuesto, teníamos que definir tus metas, teníamos que pagar las deudas, obviamente con el sistema, y ahora viene lo más importante, que es ahorrar. Recién de tener tu presupuesto, recién de pagar tus deudas, o que tengas deudas controlables, recién puedes empezar a ahorrar. Obviamente todo depende, esto igual depende de la edad y todo, pero siempre recomiendan más o menos asignar un porcentaje entre el 10 al 20% de ahorro. Obviamente para otro va a ser más fácil, obviamente va a ser más difícil. Depende tu sueldo primeramente, depende tu estilo de vida. Y eso, obviamente entre más familia, más gente bajo un techo, es más complejo el ahorro. Pero si eres joven, soltero, o pololeando, da lo mismo, pero no tienes hijos, dale, si podías ahorrar un 40, 50%, sería lo ideal. A la gente que le cuesta mucho el ahorro, podría hacerse un hack de automatizar. De que automatizar de a tu banco para que te vaya descontando dinero todos los meses, por ejemplo, 100 lucas, 50 lucas, o lo que tú puedas. Para así, cuando recibas el sueldo, no tengas que pasar por el estrés decisivo de decir, esto lo ahorro, o igual me compraría esto. Entonces, apenas te llega el sueldo, se fue. También hay otras formas, por ejemplo, crear diferentes cuentas de ahorro, pero eso ya es como más complejo. Igual yo lo utilizo, en cierta medida, pero lo hago, por ejemplo, con ciertos gastos que son de locomoción y todas esas cosas que voy separándolo. Pero ya teniendo más conocimiento, ya eso uno lo va adquiriendo. Claro, pero vámonos solamente a lo básico. Si tienes capacidad de ahorro, automatízalo en el banco. Y otro error que comete mucha la gente, que es el ahorro lo deja para el final, cuando debería ser al contrario. Cuando ya tienes tus deudas bajo control, lo primero que tú debes gestionar al recibir el sueldo es el ahorro. Págate a ti primero, págate el sueldo, págate el dinero del futuro, lo que te va a dar tranquilidad. Págate tú primero y luego esto se va para mi gasto libre y lo otro se va para todos mis gastos que son necesarios para vivir. Eso. Sí. Después, sí. ¿Qué punto más tenemos, don Sebastián? Tenemos otro más, tenemos después de todos estos pasos y de ahorrar, es algo que sí o sí deben invertir mucho tiempo e idealmente también un poquito de igual dinero, ya que es educarse financieramente. Si usted es de las personas que pregunta, porque nosotros también lo hicimos en algún momento, ¿en qué puedo meter mi dinero? ¿En qué puedo invertir? ¿Qué puedo comprar para generar más lucas? ¿Cómo puedo generar más lucas? Aquí está la respuesta que toda persona que tiene conocimiento le va a decir: edúquese financieramente, aprenda los diferentes instrumentos de inversión, ¿ya? Antes de tomar una decisión, nunca espere que alguien le diga en qué invertir, sino que usted tiene que estar seguro y saber y entender en qué se está metiendo. Entonces, leer libros, artículos, blogs sobre finanzas personales, tomar cursos online. Idealmente, si usted encuentra que un tema es interesante y encuentra un curso, no tenga miedo a gastar dinero en él, porque va a aprender, va a llevarse un conocimiento y ese dinero sí o sí se va a retribuir a largo plazo, porque los conocimientos que va a adquirir los va a poder aplicar en su día a día y va a poder seguir creciendo. Hablar con sus padres, cómo hicieron el tema del dinero, con sus abuelos, si bien son experiencias de vida y estilos de vida diferentes, siempre es bueno escuchar a las personas de más edad, ¿ya? Para saber sus experiencias financieras y no cometer los mismos errores, aunque lo más probable es que los vuelvas a cometer, pero con conocimiento idealmente los puedes prevenir, ¿ya? Y por último, también buscar información de fuentes confiables. Idealmente no busquemos en Google cómo ganar más dinero, porque lo más probable es que no aparezcan cosas que no entendamos y metamos dinero y antes de ganar vamos a perder, ¿ya? Idealmente yo lo que hice para educarme financieramente, lo primero que hice, esto ya es una experiencia y después le voy a mostrar a Javier cómo lo hizo. Yo fui a un banco, ¿ya? El Banco de Chile. Me junté con un ejecutivo y empecé a indagar o a averiguar con él cómo era este mundo de las finanzas. Y él fue una persona que fue súper amable porque estaba fuera de su trabajo. Estaba trabajando, pero me atendió igual. Y me dijo: mira, esto funciona de la siguiente manera. Primero, y me dijo lo mismo que acabamos de decir como finanzas personales. Que me preocupara de mis finanzas, que
estuviera bien cuáles son mis ingresos, definir las metas, ahorrar. Y sobre todo me dijo, no tengas miedo a educarte. Y empecé con los fondos mutuos. Antes de elegir un fondo mutuo, y aquí la primera lección que a mí me dejó fue: edúcate del fondo mutuo al que tú quieres invertir. Cuando tú ya vengas para acá de nuevo y me digas por qué quieres invertir ahí, yo recién voy a colocar tu dinero ahí. Lo agradezco hasta el día de hoy, porque muchas veces pasa de que aquí nosotros podríamos decir, invierte en fondos mutuos. Pero si usted no sabe lo que es un fondo mutuo, no sabe cuáles le convienen, cuál es su capacidad de riesgo, cuáles son sus miedos, va a caer en este bucle de no aprender, sino de replicar, y puede perder y su tolerancia puede ser menor. Pero educarse financieramente, no tenga miedo a gastar dinero en ello, porque sí o sí va a aprender y le va a quedar de sabiduría. Tú, Javier, ¿cómo iniciaste esto en el mundo financiero? Ojo, Javier es contador, así que escuchémoslo atentamente. Yo aprendo mucho en este sentido, así que escuchémoslo. ¿Cómo te iniciaste? ¿Cuáles fueron tus inicios? La educación financiera comenzó, bueno, creo que lo comenté en un capítulo igual anterior, de que me había entrado a una empresa multinivel donde rayaban siempre con la libertad financiera, de poder gestionar y todo. Y me empezó a entrar el bicho, y después ya emprendimiento. Me empecé a leer unos libros, yo creo que todos lo han leído, El Padre Rico, Padre Pobre, donde divide el cuadro, cómo viven los ricos, porque los ricos invierten, cuadrante etcétera, de flujo. el cuadrante de flujo, todo. Ya, lo leí y después fui como... cuando ya llegué a un punto de que ya tenía como lucas, o sea, no mucha, como decir, ya, sobrado, pero ¿qué hago? O sea, la tengo ahí. No... Las necesidades están cubiertas. Estoy tranquilo, pero la plata me la voy a seguir farreando. Voy a seguir. ¿En qué voy a estar? ¿Para dónde voy a parar? Y ahí como que dije, ya. En la universidad, lo bueno que al ser contador auditor, igual tenía algunos ramos que eran de inversión, de tasas, sobre todo para los bancos. Entonces igual me educaron en cierto punto sobre cómo tomar un crédito, etcétera. Eso lo aprendí en la universidad. También he tomado muchos cursos por internet. He pagado unos muy caros, otros más baratos, sobre un instrumento en particular, que por ejemplo el trading, que eso es súper complejo y súper volátil. Y que lo venden fácil. Y vuélvete rico el día de la mañana. Llevo años intentando ser rentable y es muy difícil. Pero tengo dinero ahí presupuestado a perder. En lo peor. Perdón, Javier, pero no es tanto a perder, sino a aprender. Siempre igual. Yo por ejemplo, también hice el trading y yo aprendí que para mí no va. Así que me salí. Ya, aprendí esa lección. Yo sigo porfiando. Yo le sigo porfiando hasta que. En algún momento va a dar. Hasta que la cuenta llegue a cero, ya no voy a parar. Así que. Eso, básicamente así como yo me metí, bueno, igual hay harto influencer hoy en día de educación financiera, el Pancho Ackerman, los de Inversapien, que te llevan a la comodidad o te hacen todo más fácil, porque muchas veces el lenguaje financiero lo hablan de tasas, retorno, el dividend yield, el ROE, no. Para la gente normal se asusta tanta terminología. Aparte que se habla con un término speak English. Técnico. No, ¿cómo se dice? Este término que es español-inglés. Tiene un... Pues se entiende. Ya, tiene términos que son muchos en inglés. Span-English. Ese. Span-English. Entonces tiene un lenguaje, tiene harto tecnicismo así, entonces ya la gente se asusta. Bueno, nosotros igual queremos contribuir en eso, de ir aterrizando un poco y ir mostrando que no es tan difícil como se lo pintan, de los hombres con terno y elegante. Eso ya no es así. Y eso, así partí yo financieramente, don Sebastián, leyéndome libros. En la universidad también tuve el privilegio de aprender también un poco. Y eso, ver problemáticas que la gente... Sí, igual hay el tema de que las lucas, porque lo dijiste muy al inicio de la pregunta, fue el hecho de que dijiste, yo no empecé con tantas lucas, y eso es como siempre, es que para invertir hay que tener hartas lucas o tenés que tener mucho, y no necesariamente. De repente, por ejemplo, alguien joven, un adolescente, que para su cumpleaños, no sé, le regalan 100.000 pesos,
ya aplica las finanzas personales y es bueno estar haciendo este hábito cotidiano y como dice Javier, después ya lo hacemos en modo automático, o sea que no te des ni cuenta. Y es bueno siempre mantener un ahorro, de ir leyendo libros. Vamos, el tema de que dice Javier, de que de a poco igual él partió educándose, y yo también partí educándome de a poco, que te va a traer todos estos beneficios que a largo plazo uno aprende a gestionar más que nada sus impulsos, más que otra cosa, así que no, súper. Pero fíjate un punto que nombraste de que la gente dice de que se necesita mucho dinero para invertir. Antiguamente era así. Entonces sí, las comisiones. Normalmente la gente mayor te va a decir eso, oye, pero si hay que tener plata para poder invertir y todo el tema. Hoy en día con las fintech puedes invertir de 1.000 pesos. Entonces la tecnología lo tenemos en la mano, tenemos el teléfono, acá se puede hacer todo. Ya no es como antes que tenías que ir a una corredora, tener una reunión, llevar muchos millones de pesos para comprar cierta acción o un fondo. Hoy en día ya no es así. Además que los bancos antes, si no lleváis más de 100 millones de pesos, ¿a qué vais? O sea, ¿cómo lo encontraban un poco ilógico. ¿Cómo ir a invertir 5 millones? Pues muy poco. Entonces ahí se generó como ese trauma, así se puede decir. Pero, sí. Pero claro, también teníamos los depósitos a plazo, pero los depósitos a plazo no te daban nada, porque a las finales habían tasas del 0,5 anual que eran paupérrimas, entonces no ibas a perder más la plata al tenerla estancada que por ejemplo gastarte en algo o invertir en un negocio que puede ser mucho más rentable que meterla a un depósito a plazo. Hoy en día tenemos... ¿Cómo? De nuevo, dale. Hoy en día tenemos los depósitos a plazo que aún siguen un poco más altos de lo normal, pero por muchos años teníamos tasas muy bajas. Entonces tampoco era tan motivante poder invertir en eso. Entonces se acababan todos los instrumentos para la gente cotidiana hasta que llegaron las fintech. Que es Fintual, Rational, Clever. Y luego los bancos vieron, oye, las fintech están haciendo algo súper importante. Y se están adecuando ya ellos a bajar las tasas porque... Están perdiendo clientes. Exacto, si hay bancos que teníais, por ejemplo, tasas... teníais un fondo mutuo, ya perfecto, pero el puro fondo te cobraban 5% de interés anual, cuando el fondo te renta 8%. O sea, ellos están ganando más que tú con tu plata. Exacto. Y ahí hasta que llegó un punto y ahora llegaron con tasas más competitivas y todo eso. Pero aún así no vale la pena, porque yo, por ejemplo, estuve en un fondo mutuo y claro, de primera yo veía como mi plata subía y como que me daba esa emoción, pero después llegaba el momento de cobrarte la comisión y no era tanto. De 100 lucas ganabas 10 y para todo el tiempo que estaba... Y te quitaban 7, no, fue un drama, así que saqué mi dinero de ahí cuando ya tenía más capacidad. Y lo invertí en otra cosa, pero sí es muy cierto eso de que gracias a Dios llegaron estas nuevas plataformas, como dice Javier, que hace todo más fácil. Incluso podías automatizar las transferencias, ni siquiera tienes que preocuparte. Yo lo tengo así que me desligo, mi plata, tengo que tratar de mantener mi cuenta corriente con plata y va saliendo todos los días plata, no me doy ni cuenta. Sí, súper. Eso, bueno, al del tema de educarte financieramente creo que nos fuimos al tiro al invierte. Sí. Nos adelantamos un poco. Esa es la idea, ¿no? Acá el punto, nosotros teníamos acá un punto que habla de invierte, que hay que buscar oportunidades de inversión que te permitan hacer crecer tu patrimonio. Obviamente esto no lo vas a lograr si es que no te educas primero. Si no sabes qué es una renta fija, si no sabes lo que es una renta variable, si no sabes lo que es un fondo mutuo, un ETF, una acción, criptomonedas hoy en día. Entonces, que está muy de moda, ojo. Si no tienes el mínimo conocimiento, no entres. Porque lo que dijiste adelante, va a entrar, va a perder y te va a frustrar y nunca más vas a volver a invertir. Y vaya a decir, no sirve para nada esto, y vaya a crear un miedo, un trauma, y cada vez que te hablen del tema ya no vas a querer saber nada. Exacto. Y cuando en verdad te la vendieron mal. Exacto, pero bueno, para ir quitando el miedo a medida que, bueno, personalmente yo lo hice a medida que fui aprendiendo ciertas cosas, fui soltando el dinero y metiéndolo en diferentes instrumentos que iba aprendiendo, entonces iba ahí de montos chicos, ¿cachai? Sí. Ahí, por ejemplo, tú, ¿qué más o menos fueron tus primeras inversiones así? Hablando honestamente, primeras, no las que tienes hoy en día quizás, pero al inicio, ¿qué fue tu primera inversión?
Todos partimos con depósito a plazo, obviamente, porque era lo más fácil y lo que estaba ahí Seguro. al alcance. Estaba al Y alcance. lo seguro. Entonces, como que, puta, tengo la plata aquí, un depósito a plazo, no me va a dar nada, me conformaba. Y, no sé, pues metí ahí por decirte, 100 lucas te da 200 pesos, 300 pesos, una luca máximo. Ya, pero era algo, ya, sí, son 1000 que no tenía. Después fui aprendiendo sobre más economía, macroeconomía, de que cuando la inflación está alta tienen que subir la tasa de política monetaria. Si sube la tasa de política monetaria, los bancos tienen que subir sus tasas de interés para poder frenar la inflación. Y ahí se vuelve atractivo el depósito a plazo, que es lo que está ahora. Claro. Pero claro, todos partimos con depósito a plazo. Luego me metí con ETFs, acciones. Pero ya teniendo más conocimiento. Sí, pues, obviamente estudiaba antes y luego entraba. Tampoco ser un erudito del tema, pero Nah, pero oye, a ver. ya no sabes nos cómo funciona al menos. ¿De no dónde nos viene? mintamos, un contador auditor ya tiene mucho conocimiento, muchas ideas, ya conoce el territorio, entonces igual se hace más fácil, entre comillas, porque nada es fácil, se hace más fácil el saber dónde buscar la información, en qué me tengo que fijar, en qué no, entonces igual es una buena base. Pero Para alguien recuerda que esté recién empezando. Sí, pero lo difícil es el sentimiento. Es el sentimiento lo psicológico. de que puedes perder el dinero. De que esa cuenta se puede ir a cero. Yo creo que eso es lo difícil. No la información como tal. La información es fácil, la podéis tener, la podéis estudiar. Hay muchos libros, tenéis de todo. Hay mucha gente que imparte información, influencers de todos lados. Es fácil. Lo difícil es controlar tus emociones. ¿Le meto o no le meto? Claro, pero aquí estamos hablando desde el punto de vista de inversión. O sea, estamos arriesgando y tenéis que ir uno o sea, yo para tomar mis decisiones tengo que primero conocerme, saber cuáles son mis miedos, cuál es mi tolerancia al riesgo. Si yo sé que me están diciendo, oye, entra aquí a las criptomonedas, por ejemplo, donde podéis ganar el triple, ¿cachai? Pero si yo no soy tolerante al riesgo y mañana se me va a cero, ¿qué va a pasar? Exacto. Igual ahí es la parte psicológica o el psicológica de la inversión, y por eso es importante primero, antes de llegar a invertir, hacer todo lo que dijimos para atrás para no caer en este tema de hice esto, me fue mal, no, esto no es para mí, que esto no lo quiero hacer más. Entonces es lo que dice el Javier. O por ejemplo, si no tenéis tus deudas controladas, tus montos, tu fondo de emergencia, que bueno, eso no lo nombramos, pero en otro capítulo quizás lo vamos a nombrar. Si no tienes controlado hacia atrás, no puedes invertir. Porque si te inviertes y la plata la perdiste, ¿cómo vaya a pagar tus deudas mensuales? ¿Cómo vaya a pagar tu vida? ¿Cómo vaya a pagar tu casa? No se puede. Entonces, Perdón, Javier, pero no, lo peor es endeudarse para invertir. Es lo peor que pueden hacer. Y yo he visto casos y he escuchado hartos casos de que ahora mismo está el boom de las criptomonedas. No, que me voy a encalillar y que voy a poner plata en Bitcoin y esto me va a dar 4 o 5 veces, pero nada es seguro. Ojo, hay gente que lo hace, pero sabe el tema. Claro. Sabe el tema y tiene el riesgo también controlado. No se van all-in a un crédito de consumo de 20 millones y que al otro día te embarquen. No, eso no puede pasar. Eso, cuando ya empiezas a invertir es importante, como lo dije, generar pequeñas inversiones. También diversificar. Diversificar es básicamente ir colocando diferentes montos en diferentes instrumentos para poder así el riesgo ir disminuyéndolo. Recuerda que invertir siempre tiene riesgo. Nunca una inversión va a ser mágica de que es rentabilidad segura. A menos que sea un depósito a plazo, pero ni siquiera el depósito a plazo es seguro. Pero tiene muy poco riesgo que uno le entra nada más. Y otro punto clave para la inversión es reinvertir. En la ganancia que ya tienes, reinviértela para así generar un interés compuesto. Si tú ya estás colocando 100 lucas todos los meses y te está dando y mensualmente las inversiones que tú ya tienes te está dando cierta rentabilidad, por decirte lo mínimo, 2 lucas, 3 lucas, vuélvela a reinvertir y va generando una bola de nieve y no te va a dar cuenta que al pasar de los años ese pozo va a crecer, pero gigantescamente. Se va a multiplicar por varios pesitos. Por varios pesitos. Así que eso, por mi parte, por el tema de la inversión. Oye, pero aquí cómo se aprende. Muy bien. Ahora, volviendo un poco al tema, le dimos duro a la inversión, a la parte de invierte, porque la mayoría se saltan los pasos anteriores. Como que no tienen paciencia, y ese es el primer consejo que queremos dar. Ahora vamos a empezar con la sección de los consejos.
como para ir cerrando el podcast. Y recordar de ser paciente, ¿ya? Entonces, ahí el Javier nos va a explicar un poquito más por qué ser paciente, Javier. Recuerda que generar patrimonio y tener riqueza, si se puede decir, no es de un día para otro, a menos que te haya ganado el Kino. Entonces, ¿qué nos enseñó con eso? Entonces, claro, entonces, ser paciente y saber que esto no es una carrera, es una maratón. Esto lleva tiempo, no hay resultado inmediato, no existen, mete ahora $1,000 y retírate, no existe. Y si te lo están vendiendo, es estafa. Así que sé paciente y a la vez también tienes que ser constante, siguiendo un sistema que ya hayas creado. Pero, disculpa, dale. No, dale más, termina la idea. Ser consistente, seguir tu estrategia financiera, luego de ya tener tu presupuesto, saber cuánto porcentaje vas a ahorrar, mantenerlo por la mayor cantidad de tiempo. Y no estar tan pegado al teléfono, porque lo único que vas a hacer te va a estresar. Así que y te va a informar con cosas quizás que no son muy productivas en relación a las finanzas personales. Idealmente averiguar bien. Exacto. Y buscar ayuda profesional, como lo hice yo en su momento, y como por ejemplo Javier es un profesional de la educación financiera, por así decirlo, contador. Entonces, si necesitan ayuda, buscar siempre asesoramiento de expertos en finanzas personales. Recordar que aquí, si bien hablamos todo el mundo, te dimos lo básico de lo básico, quizás fuimos muy repetitivos en ciertos temas, pero es necesario entender que hay que empezar ahora, hay que empezar a ser consciente de uno mismo, de los gastos, ingresos, cosas sencillas, básicas, en qué es lo que se gasta más, en qué se gasta menos, cómo genero yo mi ingreso, cuántos ingresos tengo, porque algunas veces, por ejemplo, dijo Javier, un emprendedor tiene una cierta cantidad de ingresos, pero también puede tener varios ingresos a la vez, que son pequeñitos pero se transforman en uno grande. También para alguien fijo, también pensar en eso. Cuáles son mis ingresos, qué pasa si pierdo este ingreso, con qué me muevo, también son otros temas para otros podcasts que vamos a ir conversando. Pero exacto, recordar siempre que las finanzas personales son un proceso continuo, ¿vale? No es algo que, como dice Javier, de la noche a la mañana. Exacto, hay que mantenerse, seguir generando, siempre intentar de ir generando más dinero también para poder invertir y obviamente tenerle un propósito. Y a la final si te vaya a tener 50 años y 60, 70, 80 años y seguir ahorrando, ¿para qué? Si la vida se está acabando. Sí. Obviamente uno invierte, uno ahorra para poder vivir más tranquilo en el futuro. Pero el futuro también es incierto. Así claro, que tampoco volverse loco en ahorrar un 90% y no vivir nada. Exacto, no, pero fíjate que también esto puede ir de la mano con los hábitos, con lo que hablamos la otra vez, porque ¿de qué te sirve generar ciertas sumas de ahorro si tu esperanza de vida va a ser tan corta por los malos hábitos que tienes? ¿Quién va a disfrutar esa plata? Esa plata quizá la va a disfrutar tu familia, etcétera, pero tú, ¿en qué momento la vas a disfrutar? Por eso es muy importante tener objetivos claros, metas, por qué ahorro, por qué invierto. Y además tratar de contemplarlo con una vida un poco más saludable para poder disfrutar después de la cosecha. O si no, de nada sirve. Y respecto a lo anterior, yo tampoco soy no soy experto para nada. No, obviamente me gustaría seguir perfeccionando, estudiando sobre temas, no sé, magíster, etcétera. Pero soy una persona que soy consistente en el aprendizaje. Cuando hay un tema que me gusta, lo doy vuelta. Y eso yo creo que ha sido una de las formas que he logrado obtener un poco más de conocimiento respecto al promedio. Porque este tema de la inversión y finanzas personales me gusta. Escucho podcasts, leo libros. Tuve la oportunidad también de que la universidad me enseñara también un poco. Entonces... Perdón, ahora con tema de libro, ¿qué libro recomendarías tú para como alguien que está iniciando? Léanse la Biblia de Padre Rico, Padre Pobre. Sé que es un libro que hoy en día hablan como de montos muy enormes, de invierte en propiedad y todo el tema, pero al menos te va a dar la idea de que debes tener más activos que pasivos. O sea, debes tener más entrada que salida. Y eso te lo muestra en una perspectiva muy clara. Así que
Yo recomendaría Sí. ese libro que es muy antiguo y que todos conocen. Allá Mira. está, Padre Rico, Padre Pobre. Este fue el primer libro que yo leí. Padre Rico, Padre Pobre. Y si me preguntas a mí con qué libro yo también recomiendo harto, es El hombre más rico de Babilonia. Buenísimo el libro. Explica muy bien la base de lo que hablamos de las finanzas personales, de ahorrar el 10%, pagarte a ti mismo primero, porque se puede, aunque sea muy monto, que sea un 10% quizás para ti es mucho, parte con 5, pero parte con algo para empezar a formar el hábito, como dice el Javier. Pero como les decimos al inicio, nosotros en este caso, ya, si bien el Javier es profesional en este tema, no se considera un experto, aunque yo sí lo considero, pero ser constante, tener las ganas de aprender esto es un mundo maravilloso de verdad, porque te abre la mente y las posibilidades a full. Te das cuenta de que sí es posible generar más lucas, de si es posible tener control sobre ti mismo, de tus gastos y no malgastar, porque de repente ahorrar también es no malgastar, no ir a la deuda de cabeza, sino de pensar lógicamente, oye, necesitaré esto otro de verdad, me puedo ahorrar quizás esto para pagar una deuda que tenga, etcétera. Exacto. Y no ser tan cuadrado tampoco. Yo al principio sí era muy cuadrado, pero te va a estresar. Recuerda que el dinero es un medio y al final lo que más importa en la vida es la felicidad. Y si puedes controlar el dinero, la felicidad va a llegar. Porque vas a estar contento con todo lo que tienes, vas a estar contento con tu tiempo y con todo. Yo ahora estoy leyendo un libro que se llama El ahorrador astuto. ¿Ya? El ahorrador astuto, acá está. Ahí lo puedes pillar en Amazon, No sé. etcétera. Así Pero se dice. lo estoy leyendo, El ahorrador astuto. Así que sigo, como les dije, sigo estudiando, sigo aprendiendo, sigo leyendo. Esto no para, es constante aprendizaje. Cada vez se van creando nuevos instrumentos de inversión, cada vez van cambiando ciertas políticas. La economía global va cambiando. Y eso, un consejo súper importante también, tratar de ver noticias del ámbito financiero, cómo se mueve Estados Unidos, cómo funciona Chile, cómo funciona la economía, la macroeconomía. Yo creo que es un punto muy importante también para poder saber el tema de la inflación. Mucha gente no sabe, el IPC, por qué la UEF, hoy estoy pagando esto, pero la UEF está súper cara. Entonces, si tú tienes un conocimiento más macroeconómico, vas a poder responder todas esas preguntas y vas a saber cómo actuar ante diferentes escenarios. Así que por mi parte, yo por mi parte termino todos mis puntos y me despido de la gente. Así que continúa, Sebastián. Sí, no, para finalizar nomás, el último consejo, igual que Javier, darle tiempo para conocerse en el ámbito de las finanzas. Idealmente realiza un Excel o algo que te acomode para poder anotar tus ingresos, tus gastos, y empieza a pensarte en ti mismo, a autorreflexionar cuáles son mis deudas, anótalas y ocupa un método que dijo el Javier o el que dije yo, etcétera. Y si no entiendes algo, búscalo, no sigas leyendo, como dice el Javier. Si tú lees una noticia financiera y algo que no entiendes, busca la definición, empieza a indagar, porque la curiosidad te va a hacer mejorar. Así que eso, pues, Javier, estamos listos por hoy, por este tercer capítulo. Este tema es súper largo, podríamos estar hablando 3-4 horas fácil con Javier, pero lo vamos a dejar para otra oportunidad, otros puntos de vista, otros puede ser métodos de inversión, plataformas de inversión, etcétera, pero se verá en otro capítulo. Así que eso, están todos invitados a seguirnos en las redes sociales, Visión por 2 oficial, en Instagram, TikTok, Visión por 2 podcast en YouTube y Apple Podcast también estamos como Visión por 2, así que van a tener las redes sociales abajo en la descripción para que nos vayan a seguir, y si es que les encuentra interesante el tema y al menos lograron retener o aprender, aunque sea el 5%, lo pueden aplicar en su día a día. Creo que podríamos ser mejores personas el día de mañana. Ese 5%, así que ese 5% puede marcar la diferencia. Así que Así estamos es. listos. Así que cuídense, que estén muy bien. Chao. Igual, chau.